Bueno, hermanos, vamos a comenzar. La semana pasada, pues dimos inicio a esta enseñanza sobre homilética. ¿Y alguien se puede recordar qué significa homilética? Para sus apuntes. Apuntes que ofrecemos. Apuntes lo tengo. Tengo apuntado, tengo ¿Sí se acuerdan? Nos lleva a tratar de trazar bien la palabra de Dios. Amén. ¿Y se acuerdan cómo era la palabra en griego homilética? Homiléticos. Homiléticos, amén. Ajá, y que tiene que ver mucho con congregación, con discurso, ¿verdad? Entonces, la homilética es simple y sencillamente la arte de cómo hablar, ¿verdad? De cómo pues trazar un discurso ahora. Se fue mejorando a través de la historia y hemos visto de grandes predicadores dentro de la palabra del Señor, dentro de la historia, predicadores que usaban, ¿verdad?, esta metodología, porque eh, sabían pues que necesitaban una herramienta, porque la homilética es simplemente una herramienta que nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a entender la homilética, a cómo predicar, ¿verdad? Y sé que hay muchos que a veces están en contra del estudio, pero como hablaba con el hermano Saúl el otro día y le decía yo, ¿dónde fuera usted si estuviera grave? ¿Donde el curandero o donde el doctor? ¿Dónde fuera usted a pasar consulta? ¿Con el curandero o con el doctor? Pues ¿cómo se llama? Lo más, pues razonable es ir con el doctor, ¿verdad? Con el médico y no con el curandero. Y entonces lo mismo sucede cuando no entendemos y no podemos hacer el puente cultural, ¿no? Porque el predicador, decíamos que hace un puente cultural. Ustedes pueden pensar que cuando decimos ese puente cultural, ¿de qué estamos hablando? No sé si lo mencioné la semana pasada. No creo. No. El puente cultural que tenemos que hacer tiene que ver en cuanto a las ciencias y el arte, ¿no? Y qué es lo que hay, qué es lo que es la base de una cultura, ¿no? La ciencia y el arte. Entonces, tenemos que entender que el mensaje que se dio a la gente que se le dio no pudo o no puede significar más de lo que significó en aquel entonces. ¿Te acuerdas que hablamos que decíamos que hay predicadores que dicen, ay, traigo algo profundo de adentro? Bueno, si es profundo no lo descodificó, ¿verdad? Porque el mensaje tiene que ser entendible y sencillo para nosotros, amén. Y por eso es que a Dios decíamos nosotros la semana pasada que a Dios le plació, ¿verdad? A Dios le plació el, el, el usar la predicación para atraer a la humanidad, ¿verdad?, al arrepentimiento. En la tarea principal vamos a poner un slide aquí para que empezamos ya a poder ver. Y como vuelvo y repito, estamos aprendiendo a usar esto y lo acabo de tener el slide y ahora ya no lo tengo. Permítame, no se me vaya, no se me vaya a ir. No se me vaya a ir porque necesito
sacar, o sea, traer el slice para que lo podamos ver. Alguien más ahí. Y lo acabo de tener y lo acabo de perder. Eso está bien interesante, ¿va? Ahorita permítame que lo vamos a sacar de otra manera. Aquí y lo vamos a abrir. Ok, hoy sí creo que sí lo vamos a poder ya ver. Y vamos a ponerlo porque se va a facilitar de una mejor manera, ¿ok? ¿Sí lo miran? Sí. Sí. Sí, Hoy sí lo miran, ¿verdad? sí. Hoy sí estamos, amén. ¿Se puede ser un poco más guay? Poco más guay, vamos a ver. O sea que no, para que se me vean bien las letras, dicen ustedes, ¿verdad? Ajá, más Sí. grande. Ahí está. Perfecto. ¿Está perfecto ahí? Sí. Sí. Ok, Ujú. ok, entonces nosotros vamos a ver aquí, permítame. Ahorita lo quito, es que había perdido ahorita lo voy a poner, había perdido mi mouse. Y se pierde, pero anyway. Y es que, bueno, la tarea principal de Timoteo, en 2 Timoteo 4:1-6, tiene que ser la misma tarea de nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos a su manifestación en su reino. ¿Qué dice? ¿Qué debe de hacer? Que prediques la palabra. Segundo versículo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces ahí vemos diferentes mensajes, ¿verdad? Y que vamos a tocar un poquito hoy sobre los propósitos generales. Hoy la clase, el tema principal que estamos hablando es de homilética, pero hoy el punto, si quiere usted poner un punto ahí, ¿verdad? Porque hicimos la introducción la semana pasada, quiere poner un punto. El punto de hoy va a ser sobre los propósitos definidos, ¿verdad? Propósitos definidos. Es lo que vamos a ver. Hey, sí. Thank you. Hermana, estamos grabando, ¿ok? Entonces son los propósitos definidos y vemos ahí que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Requiero yo pues delante de Dios o te estoy diciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar los vivos a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, no otra cosa, ¿va? La palabra. Y hoy es el problema que tenemos hoy en día, que por falta del estudio, por falta de la búsqueda, no podemos nosotros, nos cuesta encontrar realmente a alguien que esté predicando la palabra. Entonces, por eso es que el deseo de nuestro hermano Saúl y Jesús en la red es tratar de preparar los predicadores para que seamos más específicos, más eficientes en llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Entonces, el buen predicador, ¿verdad? Tiene que soportar, ¿verdad? Tiene que velar, tiene que hacer, tiene que cumplir, ¿verdad? Ese es el versículo 5, ¿verdad? Dice, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, el predicador, ¿verdad? Decíamos la semana pasada que la hace de pastor, la hace de heraldo, la hace de embajador, dijimos, ¿verdad? La hace de qué más, ¿se acuerdan?
hace predicador, pues, ¿verdad? O sea, tiene que llevar el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, mucha de esta información abajo en letritas pequeñas, no sé si lo dicen, dice Jane D. Crane, el sermón eficaz, ¿verdad? Es de una casa bautista. Hemos sacado esta información, se los recomiendo y yo lo encontré en línea, en PDF, se los puedo mandar, si me mandan su email y todo, se los mando en PDF. Ahora, él dice, la comunión con Cristo es nuestra preparación. Los milagros de la sanidad, nuestras credenciales y nuestra obra central en la predicación. O sea que la comunión con Cristo es nuestra preparación y los milagros son nuestras credenciales, ¿verdad? Pero nuestra obra central tiene que ser la predicación. El propósito definido, ¿verdad? Entonces hay una urgente necesidad de predicar con un propósito específico, ¿no? Y la palabra propósito lleva en sí un deseo, ¿verdad? Unas ganas de hacer las cosas, pero hacerlas específicas. Primero es el propósito, nace en nuestro corazón el propósito, Dios pone en nuestro corazón el propósito y después vienen los objetivos, ¿verdad? Para poder llegar a la meta. Pero necesitamos ser específicos para poder llegar a la meta. Entonces, eso es lo que estamos tratando de aprender, ¿verdad? Necesitamos nosotros tener en cuenta, muy importante, perdón, necesitamos tener nosotros en cuenta que cuando tenemos un propósito específico, le va a ayudar al predicador poner la mirada, ¿verdad? En el blanco y hacer las cosas con mejor claridad. Porque se imagine usted hablando, como decía, de la medicina, que llegara usted donde el médico y llegara el médico y le dice, ya vi, te voy a recetar esto. Pero le dice usted, pues ni siquiera le he dicho qué es lo que tengo. Entonces no puede retestar sin saber qué es lo que tiene. Entonces el médico necesita recibir ese mensaje y después el médico evalúa y ve qué es lo que va a recetar. Lo mismo también nosotros nos recibimos el mensaje del Señor y de ahí tenemos que evaluar cómo vamos a llevar ese mensaje y vamos a usar las herramientas, ¿verdad? Y la preparación que hemos tenido para poder llevar este mensaje o poder llegar a nuestra meta o pegar al blanco de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y hacerlo específicamente. Ahora, bien importante, y note esto, porque a veces, aún los que hemos estudiado homilética, se nos olvida que si no tenemos un propósito específico, difícilmente vamos a encontrar un texto y un tema. O sea, y ya vamos a ver sobre este propósito específico y sobre unos propósitos generales que necesitamos saber. Ahora, el propósito específico dice que guía la lección del texto y del tema. Y la pregunta que debemos contestar nosotros para encontrar el propósito específico y con ayuda de Dios y el Espíritu Santo, por supuesto, ¿cuál es mi propósito con este sermón? Entonces, el propósito específico, ¿qué quiero lograr con él? A veces llegamos y parecemos, brujos, ¿verdad? En trance, y que nos transponemos en trance y Dios me da el mensaje y aquí lo voy a dar. Dios no premia personas perezosas. Dios no trabaja así. El Dios que yo conozco es que Él le dio la oportunidad al hombre que también el hombre pusiera de su parte, sea el mensaje del Señor Jesucristo, de Dios, de Jesús, eso sea divino, humano. O sea, divino porque lo recibimos, humano porque tenemos que prepararlo para llevarlo a una audiencia
y que esa audiencia pueda entender ese mensaje, y por eso tenemos que orar. Yo siempre, por mucho tiempo yo pensé que Pablo se había puesto en trance para recibir, para escribir las cartas. Y ahí se puso en trance y que el Espíritu Santo le agarró el lapicero y empezó a escribir en aquellos tiempos. Y después me di cuenta que no, que había tenido secretario, ¿verdad? Alguien que le dictó primero. Segundo, también se dio cuenta de las circunstancias que estaban pasando en muchos de los lugares. Cuando usted lee la primera carta de Corintios, ¿qué es lo que dice? Me he dado cuenta, me he informado. ¿Quiénes fueron dijeran aquí, los chismosos que le fueron con el chisme a Pablo de lo que estaba pasando en Corintio? ¿Quiénes fueron? Los hijos de Coré. ¿Verdad que hay pecado, hay problemas, hay dificultades en la iglesia que aún ni afuera de la iglesia se ven todas esas cosas, ¿verdad? Entonces alguien llegó y entonces de ahí el Espíritu Santo, pues el Señor le da el mensaje para darle a la iglesia. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Debe haber un propósito, debe haber algo a lo que Dios te ha tocado en tu vida, en tu corazón, y eso es lo que tú vas a llevar, pero la pregunta que uno se debe hacer cuando va a predicar es, ¿cuál es mi propósito con este sermón? Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Verdad? Porque no es que a mí se me ocurrió lo recibí así y ya estuvo. No, Dios te va a dar a ti un pensamiento, te va a dar a ti un tema, si quiere decirlo así, una idea de algo que tú vas a predicar, y de ahí tú tienes que prepararte. Y por eso decíamos la semana pasada, como decía Carlos Barth a principios del siglo pasado y antes ¿cómo se llama? Y después de él, pues Spurgeon, ¿verdad? Que decían, hay que predicar con la Biblia en una mano y con el diario en la otra mano. O sea, hay que estar actualizado, ¿no? O sea, de lo que está sucediendo, y esos temas son los que van a ser llamativos para las personas, y esos temas son con los que vamos a llegar y tocar la vida de las personas, y vamos a ser más efectivos en la predicación. Ahora, cuando el predicador ora y se enfoca en su propósito específico, se cumple Isaías 55:9. Si alguien tiene, lo puede leer. Cuando oramos, amén, y nos enfocamos en el propósito específico que Dios quiere que nosotros prediquemos, entonces se cumple Isaías 55:9. ¿Y qué dice? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, el propósito del pensamiento de Dios se ha manifestado y se le enseña a las personas, ¿no? Y más adelante dice ese capítulo que así es su palabra de él, ¿verdad? Y así su palabra llega, amén. Acuérdese que a veces nosotros vemos los profetas profetizar en el Antiguo Testamento y a veces queremos copiar como ellos, ¿no? Pero no podemos copiar porque era una cultura muy diferente a la cultura de nosotros. Lo mismo el mensaje. Fíjese, ¿qué mensaje le llevó Natán a David? Llegó y le dijo, adúltero, pecador. ¿Cómo llegó? No. ¿Ah? No le dijo así. ¿Y cómo llegó? ¿Qué le dijo? Poniéndole un ejemplo. Ajá, dice, ahí vemos un tipo masivo, una idea de lo que es una predicación eficaz, ¿verdad? Llegó y le dio un ejemplo, mira, fíjate que aquí en nuestras maderas, parafraseando, mira, fíjate que había por allá uno que tenía un montón de ovejas y había otro que tenía una ovejita, y esa ovejita, ¿verdad? El otro vino y se la robó, se la quitó y todo. ¿Y qué crees que es ese hombre digno ese?
Y el mismo David, Matarlo. por su boca muere, ¿va? ¿Qué dijo? Ese hombre es digno Mátenlo. de muerte. ¿Quién interpretó el mensaje? El mismo David, ¿no? Pero Amén, así es. Natán presenta el mensaje y pues nosotros podemos ver ese ejemplo, ¿no? De cómo él lleva la idea, cómo lleva el mensaje y no le va a decir de una sola vez, tú eres un adúltero pecador, no. Le lleva el mensaje de una manera bien suave. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos cuál es el propósito específico. No sé por qué me salió bien, pero bien, y lo arreglé. Y no sé por qué me volvió a salir otra vez muy pequeño de los propósitos generales, ¿ok? Así que me van a perdonar ahí, pero dice, si la predicación tiene el propósito específico de proclamar la verdad de Dios por medio de una persona escogida con el fin de satisfacer las necesidades humanas, hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades? Entonces, cuando nosotros estamos viendo el propósito específico que Dios quiere, ¿verdad? Que llevemos el mensaje, a la misma vez tenemos que ver cuáles son las necesidades, ¿verdad? De la gente. La primera pregunta hacemos, bueno, ¿qué quiere el Señor que hable? ¿Va? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué mensaje es el que voy a llevar? ¿Verdad? Y ya entonces, bueno, si le voy a predicar, ¿a quién le voy a predicar? Si a gente salva o no salva, a pecadores o no pecadores. Porque dependiendo de eso, así va a ser específicamente mi predicación. Porque no podemos ir a predicar a la calle como que si estamos predicando en la iglesia y no podemos predicar en la iglesia como que si estuviéramos predicando en la calle. ¿Verdad que no? No. Porque las necesidades espirituales son diferentes, ¿verdad? Y por eso se clasifican las necesidades espirituales entre los no salvos y los salvos, porque los primeros necesitan ser generados y los segundos necesitan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mensaje para los no salvos tiene que ser un mensaje de generación, de regeneración. Y el mensaje para los ya salvos tiene que ser un mensaje de gracia y conocimiento en el Señor Jesucristo. Entonces son dos clases de mensajes. Entonces, si yo no sé especificar qué mensaje le voy a llevar a cada una de estas personas, o sea, no voy a dar en el blanco, no voy a ser eficaz y no voy a estar descodificando el mensaje del Señor a nuestra vida. Si leyéramos realmente los evangelios y vemos de la manera en que Jesús, ¿verdad? Opta por predicar, claro, a los judíos, mucho especialmente en Juan, usted oye, y los judíos, te está refiriendo pues a los del Sanedrín, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, se está refiriendo a ellos y les pega fuerte, pero cuando le habla a los pecadores, a los que tenían de menos, el mensaje para ellos es diferente, es un mensaje más específico de salvación. No sé si ustedes han notado eso al leer la Biblia, si han leído los evangelios, ¿verdad? No es un mensaje de condenación hacia esa gente, sino es un mensaje de salvación, ¿verdad? Y a veces confundimos cuando leemos allá que Juan el Bautista está diciendo víboras y todo esto. Yo he escuchado a gente en la calle decirle víbora a la pobre gente, pero Juan está diciendo eso a los escribas, a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces, pero no se lo está diciendo a la gente, ¿verdad? Entonces el mensaje es diferente. Cuando agarró a aquella mujer que le habían agarrado en el acto del adulterio y llevaron todo a aquellos allá, le dijeron, mira, aquí está pecó y todo, y dice Jesús, el que esté limpio de pecado tiene la primera piedra, y después viene y se van todos y le dice la mujer, y mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No se fueron, pues ni yo te acuso, vete en paz y no peques más, ¿verdad? Entonces, hay un mensaje específico para cada situación, entonces por eso tenemos que primero preguntar
qué es lo que vamos a predicar. Ahora, de ese mensaje específico, ¿verdad? Tiene que salir lo que le llamamos los propósitos generales, o sea, del propósito específico de qué es lo que vamos a predicar y a quién le vamos a predicar, van a venir los propósitos generales. O sea, sabemos que vamos a predicar sobre las necesidades espirituales de las personas, pero ¿a quién le vamos a predicar? Si le vamos a predicar a los salvos o a los no salvos, ¿verdad? A los que necesitan regeneración o a los que necesitan crecimiento. Y entonces por eso vamos a ver los propósitos, 6 propósitos generales que nos van a ayudar ya más específicamente a ir guiándonos a nosotros en arreglar cada uno del mensaje. La próxima semana ya vamos a empezar a entrar en lo que es en la introducción del mensaje, el tema, el título, el texto y todo eso. Pero hoy necesitamos comenzar con lo primero, es lo primero. O sea, entender qué es lo que voy a predicar. ¿Por qué lo voy a predicar? Específicamente, ¿no? Si le voy a predicar a salvos o a no salvos. Entonces, la división doble de los propósitos generales que hemos hecho nos lleva a ampliarnos a otros propósitos generales aún más amplios para que podamos satisfacer, ¿verdad? La predicación para los conversos y los inconversos. O sea, los dos propósitos generales importantes que nosotros vamos a encontrar es las necesidades espirituales, ¿verdad? Pero si es para los no creyentes o para los creyentes. De ahí va a depender, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a predicar. Y no podemos mezclarlo, ¿verdad? No podemos ir a darle yo he escuchado gente en la calle predicando a gente que para qué se pone pantalones, te cortas el pelo y todo, te vas al infierno. Y mucha gente que sabe de eso. No están todavía en la iglesia, no han entrado, todavía no han sido adoctrinados, todavía no se les ha enseñado la gracia del Señor y el conocimiento para que vayan creciendo. Entonces, y muchas veces lo que hacemos es asustar y correr a la gente. Y lo que necesitamos muchas veces es un mensaje que llegue a lo más profundo. O sea, nosotros hacemos nuestra parte. Dios nos da el mensaje y nos da un mensaje específico. Nosotros nos preparamos, ¿verdad? En oración y en ordenar el mensaje, y después el Espíritu Santo hace su parte. Porque usted no quiere hacer la parte del Espíritu Santo. Usted no puede cambiar a nadie ni tocar a nadie. No es usted, es el Espíritu Santo que se encarga. Pero también necesitamos usar las palabras correctas y, en otras palabras, el mensaje correcto para llegar a las personas, ¿verdad? Dicen en inglés, no es lo que se dice, sino cómo se dice. En una ocasión llegó un predicador bien elocuente y muy sabio, muy conocedor de la palabra a la iglesia donde ya asistí hace muchos años, y dijo él, hizo una pregunta, y el hermano más sencillo, créame, el más sencillo de todos los que habíamos ahí, contestó la pregunta. Y entonces el predicador dijo, wow, nunca pensé que me fueran a contestar esta pregunta acá. Entonces toda la gente, gloria a Dios, aleluya, amén. Y mi esposa me miró bien enojada y me dijo, este hombre sí que lo viene a ofender a uno acá. Y le dije yo, ¿cómo que? ¿Por qué? Nos está diciendo ignorantes y todos estamos diciendo gloria a Dios, aleluya. Porque nos dijo, no creí que nadie me fuera a contestar esta pregunta. Y todos dijimos gloria a Dios, pero si nos habían dicho, wow, yo creí que ustedes eran un montón de ignorantes que no me iban a contestar la pregunta. Entonces, ¿cómo hubiéramos respondido? Mal, enojados, ¿verdad? Pero de la manera que nos dijo, nos sentimos hasta halagados nosotros, ¿verdad? Pero nos estaba diciendo el hombre ignorante. Entonces, de estos dos propósitos generales, acuérdense, tenemos un propósito específico, ¿no? De qué es lo que vamos a predicar, ¿verdad? El mensaje que el Señor nos va a dar. Si va a ser un mensaje de salvación o de condenación, de qué nos va a dar específicamente,
Y tenemos que pensar si este mensaje lo vamos a llevar a los salvos o a los no salvos, ¿verdad? Porque son las dos necesidades espirituales que hay, que la predicación tiene que ayudar, ¿verdad? A estas personas, a esos grupos. Por eso son propósitos generales. El propósito de predicar a los no salvos y el propósito de predicar a los salvos. Ahora, esta división de los dos propósitos generales la vamos a ampliar a otros, o sea, a otros rumbos, o haciéndola más extensa, ¿verdad? La lista para que podamos satisfacer, ¿verdad? La necesidad espiritual de los conversos y los no conversos. Ahora, de acá, de estos dos propósitos generales, ya sea predicarle a los salvos y a los no salvos, vamos a nosotros a ¿cómo se llama? A sacar 6 propósitos generales. Ahora, allí, vuelvo y repito, no sé por qué me mueve esto, ya estaba arreglado, pero ahí tiene que ir recapitulando lo dicho anteriormente. Cada predicación debe tener una meta clara y por eso es necesario que todo predicador prepare el sermón, ¿ok? Todo predicador tiene que preparar su sermón y debe preguntarse cuál es el propósito de este mensaje. Estamos recapitulando lo que acabamos de decir para entrar a los 6 propósitos generales, ¿ok? Vamos a extender esos 2 propósitos de predicarle a los salvos y no salvos y los vamos a extender a 6 propósitos generales que nos van a ayudar para predicarle. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje ahora? Para esto es necesario entender y definir los propósitos generales y específicos. Podemos establecer 2 propósitos generales para la predicación: la evangelización de los perdidos y la edificación de los creyentes. Recuerde, ¿verdad? El propósito específico es qué mensaje voy a llevar. Y el propósito general es si va a ser una predicación de evangelización para los perdidos o va a ser para la edificación de los creyentes. Ahora, vamos a ver los primeros 6. Ok. Nos hemos quedado ahí. Ok. El primer propósito general que vamos a ver es el propósito evangelístico. Ok. El propósito evangelístico. ¿Y qué es un mensaje evangelístico, digamos? Y dicho sea de paso, podemos predicar un mensaje evangelístico dentro de la iglesia también. Si vemos que hay invitación, hay una campaña o lo que sea, podemos llevar un evangelístico. Ahora, ¿qué lleva un mensaje con un propósito evangelístico? ¿Qué es lo que lleva? Bueno, lleva el mensaje para que otros vengan a Cristo. Este mensaje se caracteriza por 4 rasgos fundamentales. El primero es declara el hecho de la condición perdida del hombre, proclama los hechos verídicos de la obra redentora de Cristo e interpreta el significado de ellos, pregona cuáles son las condiciones de acuerdo a las cuales el hombre puede obtener beneficios de la obra perfecta cumplida de Jesús el Salvador. Y 4, tiene una insistencia perentoria en lo que los pecadores sean salvos de esta perversa generación y que manifiesten su decisión públicamente a Jesús como su Salvador. O sea, el mensaje con un propósito evangelístico, recuerden, primero, lleva con el objetivo de presentar a Jesucristo, que la gente venga a los pies de Jesucristo. Y segundo, vemos 4 características. Declarar el hecho de la condición perdida del hombre, ¿verdad? Y proclamar los hechos verídicos de la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué significa, verdad?
ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y también pregona cuáles son las condiciones, ¿verdad? Cómo es que el hombre puede venir a ser salvo, ¿verdad? Presentar ese mensaje y la obra perfecta que Jesús hizo para que el hombre venga y sea salvo. Y también tiene una insistencia para que los pecadores sean salvos a través de la manifestación pública del Señor Jesucristo. Ahí cuando usted viene le dice que si quieren levantar su mano para aceptar al Señor Jesucristo y todo. Entonces ese es el propósito, ¿verdad?, del mensaje evangelístico. Y cuando usted va a preparar su mensaje, usted debe de ver esto, ¿verdad? El segundo propósito que vamos a ver es el propósito doctrinal. Nos está fallando un poco esto, no quiere, ahí está, no quiere moverse al propósito evangelístico, el propósito doctrinal. Déjenme ver si lo podemos poner así. Ok, propósito doctrinal. Bueno, nos quedamos trabados ahí. Pues wow, okay, ahí está el propósito doctrinal, al fin. El propósito, este propósito es didáctico. ¿Saben lo que es didáctico? ¿Saben qué es la palabra didáctica? ¿O a qué se refiere? Cuando hablamos de didáctico, estamos hablando de enseñanza. ¿Ok? Entonces, este propósito es un propósito de enseñanza, ya que se ocupa de instruir a los creyentes, haciéndoles ver, ¿verdad?, el significado de las grandes verdades de la fe cristiana y de cómo está, y cómo estas tienen aplicación y práctica a la vida diaria. Amén. Entonces, cuando usted va a predicar un mensaje con propósito doctrinal, usted se va a enfocar en enseñarle a la gente, ¿verdad?, las prácticas cristianas, ¿verdad? Dice que desempeña 4 funciones también este propósito doctrinal. Responde al deseo fuerte de querer aprender, previene a la iglesia de otras doctrinas falsas, anima la actividad y contribuye al crecimiento intelectual y espiritual, no solamente de la gente, sino del predicador. Porque el predicador también tiene que instruirse y tiene que orar bastante también para que el Señor le dirija, porque hay mucha mala doctrina hoy en día, mucha, demasiada. Y el predicador tiene que prepararse cuando va a dar doctrina, porque tiene que conocer, ¿verdad?, el tema de lo que va a hablar. Tiene que ser bien específico. No puede andarse con rodeos, tiene que ser específico. Entonces, este es el propósito doctrinal. El siguiente propósito que vamos a ver es el propósito devocional. Esta cosa. Bueno, la tecnología, ¿va? El propósito devocional. Ahí está. Ok. Y el propósito de devocional nos ayuda a intensificar en los creyentes el sentimiento amoroso, ok, hacia Dios, así como él de guardar en las expresiones apropiadas de la adoración que Dios y apreciar todo lo que él ha hecho por nosotros. O sea, dentro del propósito devocional, nosotros
intensificamos nuestro sentimiento amoroso hacia Dios y nosotros expresamos nuestra oración hacia Dios. Entonces nosotros enseñamos a través de la predicación y a través de este propósito general cómo es que nosotros debemos de presentar o manifestar, ¿verdad?, nuestra devoción a Dios. También el propósito devocional descansa en dos fundamentos: el conocimiento de lo que Dios es y el aprecio de lo que ha hecho por nosotros. Entonces, cuando usted va a predicar un propósito con un mensaje con el propósito devocional, usted va a tener en mente que usted va a enseñarle a la gente cómo Dios es y quién es, y vea, y lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a la gente a que pueda manifestar su devoción, su amor hacia Dios. ¿Okay? En estos sermones, dice, se inculca una actitud de adoración, se demanda quietud y reverencia, meditación en la palabra de Dios, alabanza sincera, acción de gracia, confesión de pecado, intersección por los demás y peticiones por las necesidades propias, ¿verdad? Eso es lo que se demanda en este propósito de devoción. El siguiente propósito que vamos a ver es el propósito de la consagración. Me llevó para atrás ahora esto. Me está llevando para atrás y yo quiero ir para adelante. Vamos a ver. Ya estamos. Ok, entonces el propósito de congregación. Ahora, el propósito debe estimular a dedicar los talentos, tiempo e influencia al verdadero Dios. Este propósito es de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo, influencia al servicio de Dios. Este propósito se relaciona con el anterior, aunque en el propósito de devoción o dedicarlos. el énfasis, dice, está sobre el amor para con Dios, que el creyente abrigue en su corazón, y en el énfasis descansa sobre el servicio cristiano, mediante el cual comprueba la sinceridad de su amor. O sea, hay una similitud entre el propósito de consagración y el de devoción. La única diferencia es que la obra de Cristo demanda actividad en el de consagración, y cada creyente tiene un don que utilizar para la obra de Dios. Y la relación que podemos ver entre de consagración y el otro es que en uno vamos a encontrar que hay un énfasis sobre el amor de Dios, o sea, en el de devoción. Y ese amor que el creyente lo tiene en su corazón, ¿verdad? Y lo manifiesta. Pero en el de consagración, el énfasis descansa más en el servicio cristiano. En otras palabras, en la devoción, nosotros demostramos nuestro amor y lo manifestamos al Señor y todo. Pero ya en el de consagración, nosotros nos ponemos al servicio. Entonces ya nosotros ya vamos y actuamos, se podemos decir así, ya físicamente. Entonces, ese es un propósito en que muchas veces necesitamos predicarle a la iglesia, ¿verdad? Podíamos, a veces es mal entendido el pasaje de María y Marta, y algunos lo agarran como adoración, ¿verdad? Pero más bien tal vez podría ser consagración, ¿no? Donde María se dio al servicio del Señor, ¿verdad? Le lavó los pies, ¿verdad? Entonces, pero a veces no logramos entender eso. Luego tenemos el propósito ético, moral, ¿ok? Y en
El propósito ético-moral nos ayuda a normar nuestra conducta diaria y nuestras relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos. Dentro de estos sermones se puede hablar sobre el matrimonio, el divorcio, la relación entre el obrero y el amo, el racismo, el alcoholismo, la veracidad de la honradez y la gratitud. Hay otros temas morales que no fueron tratados en la Biblia, pero son necesarios hablar, el tabaco, porque la Biblia no dice no fumar, ¿verdad? O sí dice, no fumen. ¿Verdad que no? No. No dice Pero eso. hay que tratar, o sea, un mensaje que ético, moral, debemos de tratar con esas cuestiones. El baile tampoco va. Y hoy en día se baila en iglesia, se dice que es danza, pero se baila. Entonces tenemos que tratar con ese problema ético, moral de cómo explicamos este baile que es danza. Porque sucede eso. La gente inconversa va a una iglesia donde se dance y miran a los hermanos haciendo un pasito al son de la música y dicen, o están bailando o están haciendo zumba. Entonces, en un mensaje ético-moral se aclaran todas estas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es, ¿verdad? El baile en la carne para satisfacer las necesidades carnales humanas y otra cosa, ¿verdad? Es lo espiritual, ¿no? Para ofrecer en una devoción a Dios, porque no es una consagración, sino que es una devoción, demostrar el amor, la gratitud a Dios. Entonces, en un propósito ético-moral, entonces se puede, ¿verdad? Predicar y enseñar eso. Y como volvemos, repetimos, hay muchas cosas, ¿verdad? Que no están en la Biblia, pero que se deben de tocar, ¿verdad? En la predicación de ética moral, ¿verdad? El copiar los exámenes, ¿verdad? ¿Cuántos saben que copiar en los exámenes es pecado? ¿Y cuántos lo hacen? Mire, pastores. Yo tengo un, un pastor compañero, un maestro más bien nos contó que un hermano americano fue a dar una clase al Perú sobre ética y moral, porque era parte de un seminario, el currículum de un seminario, entonces llegaban de aquí los maestros al Perú. Y entonces cuando estaban haciendo el examen final, al pastor le dijeron, pastor, al profesor le dijeron, mire, hay una llamada urgente de Estados Unidos, dígale que me llame su esposa, parece que algo le sucedió a uno de sus hijos, sabía que había tenido un accidente. Entonces el hermano fue a atender la llamada y dejó a los hermanos y cuando regresó y ya los hermanos habían terminado el examen y le habían entregado los exámenes al pastor y entonces el pastor dijo, qué bueno que estamos entre cristianos hermanos y el Espíritu Santo está aquí y ese Espíritu nos redarguye a no copiar y hacer las cosas bien delante del Señor. Y de que los hermanos eran pastores, empezaron a ser redarguidos por el Espíritu Santo y a llorar y a decirle, profesor, copiamos, todos copiamos, todos habían copiado. ¿Va? Entonces, muchas veces pensamos que esas cosas no son problemas, o sea, pero son parte de la ética y la moral hoy en día de que un cristiano tiene que ser honesto, ¿verdad? Honradez, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, dentro de un propósito ético-moral se pueden hablar todas estas cosas. El otro es el propósito de dar aliento, amén. Este es el último propósito que vamos a estar viendo. Y este es el propósito de fortalecer, de dar aliento al creyente en medio de las pruebas, las crisis de sus vidas y personales. Estos sermones exponen y ponen al oyente a la grandeza de Dios y cómo Él está en las adversidades de la vida. Ayuda a fortalecer el ánimo y los deseos de seguir adelante en medio de las adversidades. Entonces, como hoy en día no necesitamos muchos mensajes de aliento.
Yo me recuerdo que cuando comenzó la pandemia, en las redes sociales, mucha gente, mensajes no de dar aliento, sino que de dar miedo. No decían que ya el anticristo venía, decían que ya era el tiempo final, que ya aquí, allá. Entonces, en vez de darle aliento a la gente, especialmente la que estaba pasando por situaciones difíciles, sin trabajo, se le estaban muriendo familiares y todo, en vez de dar aliento, daba aflicción y daba desesperanza, ¿no? Y y yo sé que lo van a ver mal, pero no estamos hablando de la religión, pero estamos hablando de lo que es un mensaje de dar aliento y los ejemplos y cómo puede fortalecer a la vida de una persona. Escuché el primer mensaje del Papa que dio en la plaza, porque era para los tiempos de Semana Santa, y predicó sobre el pasaje de cuando Jesús se duerme en la barca. Y entonces sus discípulos van y le reclaman, ¿no? Y le dicen, oye, no te molesta, no te aflige, o sea, o no te importa que vamos a perecer y tú estás dormido, ¿verdad? Y entonces el énfasis que decía él en este mensaje de propósito de alientes, o sea, tenemos el COVID-19, Dios, y no te importa lo que está pasando. Y entonces el objetivo era sí, a Dios le importa. Y Dios y Jesús, y el énfasis del mensaje era, Jesús está dentro de tu barca, y no solamente eso, él iba en la proa, en el primer lugar que se podía hundir la barca, y ahí estaba, en otras palabras, él estaba ahí como la punta de la flecha, y eso es lo que quería decir el mensaje, él está ahí, ¿verdad? Para sostenerte, para darte aliento. Entonces eso es lo que hace un mensaje de aliento. El problema es que cuando no conocemos los propósitos generales y no tenemos un propósito específico porque vamos a predicar, entonces revolvemos todo, ¿no? Hacemos una ensalada. Ese mi esposa cuando le decía, predica, porque a veces yo me sentía mal y todo, y a veces íbamos llegando a la iglesia y me daba el vértigo y no podía, y le decía a mi esposa, predica, aunque sea una ensalada rusa, voy a preparar ahorita, ¿verdad? Porque a veces así sucede, o sea, y a veces, hermanos, créanme que mucha gente agarra textos bíblicos y empieza a leer textos bíblicos. Si usted les cuenta, pasan 20, 30 minutos leyendo textos bíblicos y a veces 20 minutos del mensaje. Y a veces el mensaje se distorsiona porque muchos textos bíblicos, y a veces algunos lo quieren hacer para decir, mire cuánto texto bíblico sé, pero no hay un propósito específico por el cual vamos a predicar. Y ese propósito específico nos tiene que llevar a los propósitos generales que debemos estar de acuerdo. El propósito específico tiene que ver con la predica. ¿A quién le voy a predicar? ¿Quién es mi audiencia? Ese es el propósito específico. Y me va a llevar a mis propósitos generales, que decíamos que tiene que ver los primeros dos, ¿verdad? A salvos y no salvos, ¿verdad? Y de ahí pues llegamos a los propósitos generales de esos dos, se derriban los 6, ¿verdad? Que vamos a tratar de arreglar. O sea, el primero hablamos del propósito evangelístico, ¿no? ¿Cuál fue el segundo? El propósito doctrinal. El de doctrina, amén. Y ahí podemos enseñar, ¿no? Ahí podemos tal vez usar más textos bíblicos y enseñar, ¿no? Y luego tenemos el devocional, El devocional. Ajá, el de consagración, perdón, y el otro, ético moral, ¿no? Ético moral. Y el otro, El propósito. Eso todo. entonces, De dar aliento. dar aliento. Entonces,
hay más que podríamos decir cada uno de estos propósitos, pero la idea es de que ustedes entiendan, y vamos a ir terminando, de que puedan entender cuál es el significado, ¿no? De estos propósitos, y que podamos nosotros de una manera especial poder irnos enfocando hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a predicar. O sea, no podemos predicar honestamente sin propósito. Yo no sé si ustedes vieron o leyeron un libro y predicaciones del hermano Rick Warren, que hacía una vida con propósito, donde él enseña sobre el ayuno y todo lo que hay que hacer para vivir una vida con propósito. No sé si usted alguna vez se ha sentido, está viviendo que no tiene propósito en la vida y no sabe ni a dónde ir ni qué hacer. Y como yo siempre he dicho, comemos para vivir y vivimos para comer. ¿Verdad? O sea que es una vida sin propósito. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar, debemos de concienzudamente cuál es el mensaje que vamos a llevar. Y después nosotros vamos a, ya que tenemos específicamente ese mensaje que vamos a ver, entonces de ahí lo vamos a usar uno de los propósitos generales que vamos a usar. Si va a ser un mensaje de aliento, si va a ser un mensaje doctrinal, si va a ser un mensaje de devoción, de consagración o ético-moral, porque tal vez hay algunas fallas, algunos problemas que estén pasando. Podemos dar un mensaje ético-moral en la calle, es decir, hablar sobre cómo hoy el mundo se ha olvidado de la moral, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña, ¿no? Y por eso que el mundo está depravado y están pasando todas las cosas que están pasando, ¿no? Miren, hermanos, si yo tuviera la congregación y pastoral, hablara hoy en día, por lo menos me tocara predicar mañana, yo trajera un mensaje de decir, con Dios no se puede jugar. Sería un título mío, con Dios no se puede jugar. ¿Y sabe por qué? Y si quiere hacerlo más humorístico, ¿verdad? El que quiere cucar a Dios, que se cuide, ¿verdad? O el que quiere tentar a Dios, que se cuide. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes se están dando cuenta lo que pasó con el gobernador de Nueva York. ¿Cómo? ¿El gobernador cómo? ¿Han oído ustedes? ¿No han oído las noticias? Renunció, ¿no? ¿Por qué renunció? No me acuerdo. Porque le sacaron casos de acoso sexual. Ahora, hermanos, este hombre durante la pandemia, cuando la gente dijo, oh, gracias a Dios, los números están bajando, y él dijo, Dios no hizo eso, lo hicimos nosotros. Y ahorita me hubiera gustado decirle, tal vez un poquito mal aplicado el texto, horrenda cosa es caer, hermanos, según Dios vivo, ¿verdad? Y te atreviste, ¿verdad? A decir que Dios no había, el que había bajado los números allá en la pandemia, porque la gente estaba orando en Nueva York y de todos lados, pero él dijo que no, que Dios no lo había hecho, que ellos lo habían hecho. Y ahí están los resultados. Con Dios no se juega. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando, y por eso tenemos que estar atentos a la noticia, qué le está pasando, podemos, o sea, nosotros traer estos mensajes. Después vamos a ver la introducción, cómo comenzar a ver los mensajes y todo. Pero ahorita lo importante es tener en mente eso. Tengo que tener en mente qué voy a predicar, porque a veces queremos buscar el texto. ¿Cuánto les ha pasado a ustedes? Buscan el texto, tema, y no encuentran y no pueden encontrar. Ustedes quieren enlazar el tema, y por eso que a veces usamos el texto con pretexto, ¿va? Y cuántas veces he visto predicadores que el texto y no di nada de lo que dice el texto, pero porque se predica sin tirarle al blanco, pues hay que apuntarle al blanco. Y a veces le queremos tirar a todos. Es como
Dice alguien, es como ves un montón de palomas volando. ¿A cuál le tiras? Y empieza a tirarle a todas y a ninguna le pegas. Pero en cambio dice, ¿a qué? A esa le voy a pegar. Y es posible que hasta le pegues a dos, ¿no? Porque tienes un punto específico. Entonces, lo mismo, cuando nosotros no tenemos en mente de qué vamos a hablar, entonces nos cuesta encontrar nosotros el texto y el tema. Sí, puede ser que un día venga el texto antes y de ahí el Señor, pero tienes que tener específicamente qué es el mensaje que vas a llevar. Y de ahí tienes que pensar y decir, bueno, si es para la iglesia, si va a ser, ¿qué va a ser ético moral? Si va a ser evangelístico, entonces yo tengo que entender que evangelístico no voy a hablar de doctrina, no voy a hablar de consagración, no voy a hablar de que no se deben de peinar, que no se deben de pintar. Y yo he escuchado esos mensajes en la calle. Y por eso es que la gente ni nos pone atención. No nos pone atención porque cristianito da lo que están hablando. Pero si le llevamos un mensaje realmente y que el Espíritu Santo primeramente obra, acuérdense que tiene que captar la atención y el Espíritu Santo después hace lo demás, o sea, de llevarles el mensaje y que Jesucristo, el mismo Jesucristo llevaba. Jesús, su mensaje de él, específicamente para los judíos religiosos, pero para el pueblo era otro mensaje. Es un mensaje específico. Y por eso es que de ahí, por eso cuando hablábamos nosotros al principio, que debemos de velar, esforzarnos y todo, y que debemos y que Pablo le pide a Timoteo, te ruego, ¿no? Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, tienes que prepararte, tienes que trazar bien, le dicen el 2:15, ¿va? Trazar bien la palabra de verdad, ¿verdad? Un obrero que no tiene que avergonzarse. Entonces, primero acuérdense, tienen que tener un mensaje específico y después van a pensar si ese mensaje va a ser evangelístico, si va a ser profético. Fíjense que yo tenía yo acá, y no sé si lo puedo abrir, no creo que lo puedo abrir. Tenía unos ejemplos de mensajes, pero no sé cuándo, porque esto lo dejé de temprano y cuando quise abrir se me cerró. Déjeme ver, espéreme. Déjeme hacer algo. Voy a parar